Hola, es un gusto saludarlos en esta nueva sesión. Hoy exploraremos un tema crítico para su desarrollo profesional, las barreras de la creatividad. En esta cápsula no solo identificaremos qué nos detiene, sino cómo vamos a desbloquear para que nuestro potencial surja y podamos innovar en procesos y sistemas. Acompáñenme en este recorrido estructurado que tengo para ustedes y poder identificar cada uno de estas barreras que a continuación demuestro en esta cápsula. Comencemos. Recordemos, estamos en la sesión número 2, barreras para la creatividad, en lo que es la creatividad e innovación aplicada. En el 2.1, necesidad de ser creativos. Y pues en este módulo vamos a ver precisamente la necesidad de ser creativos, barreras para la creatividad y cómo vamos a vencer dichas barreras. Antes de continuar, de profundizar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de introspección técnica. Como ingenieros, a menudo nos enfrentamos a problemas complejos, pero ¿qué es lo que realmente nos frena al momento de querer buscar una solución y qué demás innovadora? ¿Han escuchado frases como aquí siempre se ha hecho aquí, así? O eso suena demasiado arriesgado. Estas no son solo palabras, son síntomas de lo que son las barreras creativas. Entonces, la creatividad no es exclusiva de artista, como hemos comentado en la cláusula pasada, es una habilidad que todos podemos desarrollar. Las empresas más innovadoras del mundo valoran la creatividad por encima de lo que es la experiencia técnica. El cerebro humano tiene la capacidad ilimitada para poder generar ideas nuevas, pero la educación tradicional pues siempre suele inhibirla. El miedo al fracaso y el juicio de los demás son los principales enemigos de la creatividad. Las barreras creativas entonces son identificables y superables con las herramientas correctas. El trabajo en equipo multidisciplinarios multiplica exponencialmente lo que andamos buscando, que es la generación de las ideas. Guarda estas ideas en tu mente. Al final del modo podrás contrastar con lo que ya sabíamos, con lo que habremos aprendido a través de esta cápsula. Entonces, vamos rápidamente a la necesidad de ser creativos. En este mundo que cambia a una velocidad exponencial, la creatividad ya no es un lujo, es una competencia de supervivencia profesional. Quienes diseñan procesos, productos y servicios deben de mantener y dominar el pensamiento creativo para poder generar soluciones relevantes y sobre todo sostenibles. Una anécdota demasiado se me viene a la mente y histórica. Piensen en la transición de lo que fue del vapor a la electricidad en las fábricas a principios del siglo XX. Muchos ingenieros de la época simplemente repasaron el gran motor de vapor por uno eléctrico, manteniendo la misma distribución de máquinas ineficiente. La barrera entonces fue un bloqueo conceptual. No podían imaginar que la electricidad permitía colocar motores pequeños a cada una de las máquinas, entonces revolucionando el flujo de producción. Su saber hacer previo era, irónicamente, su mayor obstáculo. Entonces, ¿por qué decimos que es vital la creatividad en lo que es la ingeniería y sobre todo industrial actual? Ya dijimos que no es una competencia, no es un lujo, perdón, es una competencia esencial que debemos de tener. Entonces, en un entorno globalizado altamente competitivo, la optimización técnica ya no es suficiente. Necesitamos entonces la creatividad para poder resolver problemas complejos y hacer una diferencia competitiva. Entonces, eh, en el Foro Económico Mundial ubica la creatividad entre las habilidades más demandadas para las organizaciones globales. Estas son las razones que hacen eh, que urgente hay que desarrollarlas, lo que son la automatización y el cambio acelerado, problemas complejos y globales y lo que son el marco hipercompetitivo. Esto nos lleva a que en la automatización y el cambio acelerado,
Pues las tareas repetitivas son ejecutadas por máquinas, los humanos aportan valor a través de la originalidad y empatía y visión estratégica. En los problemas complejos globales tenemos los retos actuales, lo que es la sostenibilidad, obviamente la salud y movilidad, exigen soluciones innovadoras que trasciendan el conocimiento técnico convencional y en los mercados hipercompetitivos, cada vez más presentes, la diferenciación ya no viene en el precio ni el producto, sino proviene en la experiencia única y en la experiencia del diseño en el usuario. O sea, el usuario final de lo que vamos a realizar, inventar o el producto o el servicio que vayamos a ofrecer. Esto también lleva a lo que es la adaptabilidad. Recordemos que el mundo cambia exponencialmente y nuestra capacidad de poder generar actividad determina nuestra resiliencia como profesionales, cómo ir aprendiendo a una manera más rápida cualquier situación. No tenemos tiempo ni siquiera para poner a pensar en qué fracasamos, sino cómo lo vamos a hacer en una mejora continua, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, ya tenemos que aplicar el análisis y el diseño de procesos, servicios y productos implica más que tener ideas. Supone desarrollar un conjunto integrado de capacidades, habilidades y actitudes que se pueden aprender y practicar de manera sistemática. Capacidades cognitivas, habilidades técnicas y actitudes creativas. Capacidades cognitivas, recordemos que es el pensamiento divergente, hacer analogía, síntesis de la información que tenemos no relacionado con el caso. Habilidades técnicas es la metodología de diseño, el diseño por tareas multidisciplinarios y el prototipado rápido, o sea, una manera en cómo podemos plasmar nuestras ideas. Actividades creativas, aperturarnos siempre a riesgo, tener curiosidad, también tener la tolerancia a la ambigüedad y a la resiliencia, cómo recuperarnos de algo en contra de manera más rápida, adaptarnos y salir adelante. Un dato clave que aquí les comparto es que según el informe del 2023, el 92% de los líderes empresariales considera que la creatividad y la innovación son habilidades más críticas para el futuro del trabajo, por encima de lo que les comentaba anteriormente, habilidades técnicas. ¿Cómo rompemos entonces estas barreras de la creatividad? Identificamos los obstáculos que extraemos aquí para poder dividir principalmente los tipos de barreras conceptuales. Si todos somos potencialmente creativos, ¿por qué tantas personas y organizaciones no logran innovar? La respuesta está en las barreras, son los obstáculos que bloquean, distorsionan o simplemente pues hacen que apague nuestro pensamiento creativo. Tenemos que identificar entonces cuáles son las barreras a las que estamos expuestos y se clasifican en tres grandes categorías, que son las barreras internas y personales o perceptuales, son las que nos impide ver el problema en su totalidad o nos hace delimitarlo en forma demasiado estrecha. Es el famoso no ver el bosque por quedarse viendo el árbol. Es el miedo al fracaso, la autocensura, el perfeccionismo, la falta de confianza, mentalidad fija. mm, a veces ser muy metódico nos hace que también es una ventaja y también en la cuestión nos hace una barrera. Barreras emocionales o sociales y culturales, miedos al juicio, presión de la conformidad, entornos jerárquicos, falta de seguridad psicológica, el miedo al ridículo, el fracaso o la falta de tolerancia de las demás personas. Recordemos que ingeniería en rigor es necesario, pero el miedo al error puede paralizar la fase de cualquier idealización. Ahí es donde tenemos que luchar con nuestro ADN de ingenieros y permitirnos abrir esa brecha para poder hacer una ideación. Tenemos las barreras culturales y organizacionales y recordemos que las normas sociales o estructuras empresariales rígidas que castigan precisamente a lo que es la divergencia. O sea, no tenemos derecho a poder pensar de manera diferente porque esto se hace así. Es el proceso rígido, la falta de tiempo y recursos también, eso también nos limita. Burocracia, nosotros nos queremos eh, una nueva idea, lo queremos hacer y bueno, escríbele un correo a fulano, a mengano, a sotano, que te firme, que venga, que algorores. La burocracia mata cualquier
principio de querer innovar. Y la resistencia al cambio, malos incentivos. En la ingeniería, dentro de las aplicaciones de las normatividades, precisamente en la ISO 9000 hay una que se llama gestión del cambio. Entonces, para poder crear un nuevo formato, un nuevo proceso, procedimiento del ya establecido, tienes obviamente que estructurarlo. Eso quizás pudiese ser una barrera creativa, algo que nos norma, nos ayuda, pero también nos puede limitar. Entonces, estamos en la delgada línea para poder identificarlos. Las internas, pues, es como si fuera el enemigo en casa, son las más poderosas eh, porque están dentro de nuestra propia mente, son creencias, miedos, hábitos que hemos construido a lo largo de los años que nos condiciona en la cuestión del proceso educativo y social. Como comentábamos, el miedo al fracaso, al ridículo, eso no va a funcionar, que van a pensar que soy un tonto, es el bloqueo más frecuente. El pensamiento rígido, fijo, son las cosas que siempre se han hecho así, entonces, ¿para qué lo voy a cambiar si esto funciona? Es bloquear lo que es la exploración, lo que Carol Dweck llama a la mentalidad fija. Perfeccionismo paralizante. Esperar la idea perfecta antes de poder compartir y bloquear el flujo creativo. No, 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 o sea, la voy a perfeccionar. Se me ocurrió algo, pero deje que yo lo trabajo un poco más, te digo, y así lo vas aplazando y nunca dijiste nada. La autocensura prematura es juzgar las ideas propias antes de poder explorarlas y elimina posibilidades realmente valiosas. La evaluación crítica debe ser posterior a la generación y nunca simultánea. Es que de repente estamos cocinando, haciendo alguna tarea en casa o simplemente trabajando, viene la clásica eureka, como comentábamos, no, 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 ¿qué estoy pensando? Pues que yo me ponga a trabajar lo que realmente debe de ser, ¿no? Pero hay a veces que sí, es así, cosas que nos vienen a la mente haciendo algo tan simple y sencillo, pero lo borramos porque no tengo tiempo, estoy estresado o necesito sacar este trabajo y automáticamente nos autocensuramos, no dejamos que eso fluya. Barreras sociales, presión a la conformidad, ausencia de la seguridad psicológica y jerarquías rígidas. El entorno social penaliza que el pensamiento distinto sea como que no seas raro, o sea, no seas friki. Si las personas temen ser juzgadas o ridiculizadas, no comportan las ideas, la confianza es la base de la creatividad grupal. Es la cuestión de la seguridad psicológica. La clásica de que tú estás pensando en otras cosas, no compartes con nosotros y casi casi hasta te excluyen de su entorno. Jerarquías rígidas, el ambiente donde solamente el jefe puede proponer. Y ahí no hacemos absolutamente ya nada, porque si no se le ocurre a él, no vale. Barreras organizacionales, la falta de tiempo, como comentamos, y espacio, procesos demasiado rígidos, lo como comentamos, la burocracia y los procedimientos inflexibles asfixian las ideas antes de que puedan realmente germinar y resistencia al cambio. La frase siempre lo hemos hecho así, es la lápida de toda innovación. ¿Cuál es el impacto real de las barreras? El 85% del potencial no es aprovechado. Eh, Hay una mayor innovación de 3 veces más cuando las empresas con culturas psicológicamente seguras innovan más rápido que sus competidores cuando realmente hay una cultura psicológica. Repetimos, hay 3 veces más rápido que capten las ideas. Y el 70% de las ideas son descartadas, potencialmente valiosas, se pierden por autocensura o falta de canales seguros de expresión. Muchas veces también nos pasa que platicamos una idea y ¡fum! Nos las fusilan. Entonces, a veces mucho miedo para expresar nuestras ideas, mejor nos callamos no, con miedo a que nos ganen. O a veces yo también pensé lo mismo que otra persona y esa persona sí se atrevió y también esa es una barrera para nosotros de desmotivación. Entonces, sabemos que las barreras son inevitables, son el resultado de entornos y hábitos que podemos transformar de manera consciente. Y bueno, aquí una evidencia global, el 96% de la creatividad, perdón, ha sido éxito de los profesionales globales, afirman que las ideas creativas son esenciales para el éxito a largo plazo en cualquier organización. Solo 1 de 5 organizaciones de las empresas logra convertir ideas creativas en un impacto irreal de negocio. El 78% restante es la falla en la ejecución creativa. El 15% en ambientes tóxicos de los trabajadores reporta operar entornos laborales tóxicos carentes de seguridad psicológica y es el principal inhibidor de la creatividad y el 94%
inversión en creatividad de los líderes empresariales considera que las organizaciones que invierten en herramientas y cultura creativa serán más exitosas en lo que es el futuro. Y aquí tenemos la fuente para poder realizarla y verificarla. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esas barreras? Identificamos que las barreras es el primer paso. El segundo, más poderoso, es desarrollar estrategias concretas para poder superarlas. Cultivar la mentalidad del crecimiento reemplaza el no soy creativo por la creatividad es una habilidad que desarrollo día a día. Es como si yo voy al gimnasio, me quiero poner en forma, o la dieta es un régimen. El primer acto creativo es cambiar nuestra narrativa interna, a practicar la idealización sin juicio, separar radicalmente la fase de generación sin crítica de la fase de la evaluación. Vamos a poder fluirnos ideas, ya luego me pongo a ver si qué tan buena es. Simplemente las voy agotando. Reencuadrar el fracaso. El fracaso es información, no es una derrota, ¿sí? Es como crear de lo que no me resultó o irlo mejorando. Recordemos la mejora continua. Es el producto para cualquier innovación. Y aquí tenemos herramientas metodológicas para ir liberando la creatividad. eh, Vamos a trabajarlas en la próxima sesión. Vayamos observándolas como lo que es la metodología centrada en el usuario que le integra la empatía, definición, ideación y prototipado y prueba de los ciclos de innovación. Metodología ágiles, marcos de trabajo que promueve la experimentación continua. Técnicas de ideación, el famoso Scamper. Y por último, trabajo multidisciplinario. Y recordemos, el proceso creativo es identificar, recuadrar, explorar y posteriormente prototipar. Recordemos que no es un proceso lineal. La clave es mantener el movimiento y nunca quedarte atascado por el perfeccionismo o miedo. ¿Por qué los equipos multidisciplinarios? Eso es muy importante. Ingenieros, diseñadores, sociólogos, psicólogos, expertos en negocios trabajan juntos, van a aportar una perspectiva única que el otro pues simplemente no tiene. Es ingeniería, sumarle el diseño y la funcionalidad de experiencia del usuario, datos e información más la empatía, perdón, son decisiones basadas en evidencia y necesidades humanas. El arte más metodología son soluciones técnicas con impacto realmente emocional. Un caso de reflexión, la cultura creativa de Pixar, pues cómo nació dicha empresa, es un modelo global de cultura organizacional que vence barreras creativas de manera sistemática. Su presidente identificó que las grandes ideas no vienen de individuos brillantes aislados, vienen de un equipo donde precisamente es seguro equivocarse. Sesiones de reorganización brutalmente honestas, sin jerarquía ni juicio personal, el post-mortem, análisis de lo que salió mal en cada proyecto para aprender, no para poder castigar, y lo que es unas buenas ideas para seguir adelante. Cualquier persona del equipo puede proponer mejoras independientemente de su rol. El resultado, 27 premios Oscar y un modelo de innovación estudiando las mejores escuelas de negocios en el mundo. Entonces, para finalizar esta sesión, recordamos estos puntos fundamentales, que es identificar el primer paso, que es reconocer que tenemos miedos y bloqueos conceptuales, es esencial para poder superarlos. Posteriormente, la innovación es un acto de valentía, como decía Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, pero requiere el valor de pensar diferente. Entonces, tenemos que aplicar una técnica o una metodología y úsalo para tu próximo reto. Eh, la creatividad es iterativa, no es perfecta en un solo intento, tienes que reincidir, es una ciclo de ideación y retroalimentar cada vez para poderse volver innovador y resiliente y compartir. Construye entornos seguros donde otros también puedan ser creativos. La innovación es un deporte en equipo. Entonces, para que la ingeniería progrese, debemos construir estos equipos donde el juicio se suspenda durante lo que es el brainstorming o la lluvia de ideas. Estrategias de superación, cómo podemos usar técnicas específicas, casos de estudios corporativos. El papel de la neuroplasticidad es entender cómo nuestro cerebro puede reentrenarse para volverse más creativo. Entonces,
Recordemos, creatividad es un acto de valentía. Como decía Albert Einstein, vamos a quedarnos muy fijos con esa frase. Vencer entonces la barrera de creatividad no requiere un talento especial, sino requiere conciencia, práctica y valor de pensar diferente. Con las herramientas y metodologías correctas, sabemos que cualquier persona puede convertirse en un agente de innovación en su campo, organización o comunidad. ¿Por cuál te gustaría comenzar? Te dejo estas preguntas para que puedas empezar a construir tus propios conocimientos de lo que es la innovación y creatividad. Me despido. Esto ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.